¿Alguna vez te has preguntado si todavía existen lugares en la Tierra completamente desconocidos para la humanidad? Lugares tan remotos, tan extremos, que durante millones de años permanecieron ocultos bajo capas gigantescas de hielo. Cuando pensamos en la Antártida, la mayoría imaginamos un continente congelado, silencioso y aparentemente vacío. Un lugar donde solo existen nieve, viento y temperaturas imposibles para la vida. Pero recientemente, un grupo de científicos encontró algo que podría cambiar por completo nuestra comprensión del planeta. Debajo del hielo antártico, escondido en un mundo donde jamás llega la luz del sol, descubrieron un ecosistema misterioso que nadie sabía que existía. Un lugar aislado del resto del mundo. Un ambiente extremo y, lo más impactante, lleno de vida. Lo que encontraron en las profundidades heladas no solo sorprendió a la comunidad científica, sino que también abrió una pregunta inquietante. Si la vida puede existir en uno de los lugares más hostiles de la Tierra, ¿podría existir también en otros mundos congelados del universo? Hoy en Curiosidades 360, vamos a viajar hasta uno de los rincones más inaccesibles del planeta para descubrir el increíble secreto escondido bajo la Antártida. Y créeme, lo que vas a escuchar podría cambiar para siempre la forma en que ves nuestro mundo. Parte 1. El continente más misterioso del planeta. La Antártida es uno de los lugares más extremos que existen. Es el continente más frío de la Tierra, el más seco, el más ventoso, y también uno de los menos explorados. Su superficie está cubierta por una enorme capa de hielo que en algunas zonas supera varios kilómetros de espesor. Ese hielo ha permanecido allí durante cientos de miles de años, en algunos lugares, incluso durante millones. Y durante mucho tiempo, los científicos creyeron que bajo ese hielo solo existían rocas antiguas, agua congelada y oscuridad absoluta. Nada más. Pero la realidad era mucho más extraña. Durante décadas, los satélites comenzaron a detectar señales extrañas debajo del hielo, pequeñas variaciones en la superficie, movimientos inusuales, cambios en la densidad del terreno. Eso hizo que algunos investigadores comenzaran a sospechar que bajo la Antártida había mucho más de lo que imaginábamos. No se trataba simplemente de un continente congelado. Bajo aquella inmensa prisión de hielo podría esconderse un mundo entero, un mundo que había permanecido aislado durante un tiempo tan largo que quizá ninguna criatura moderna había tenido contacto con él. La idea parecía casi imposible, pero en ciencia, muchas veces lo imposible es solo aquello que todavía no hemos descubierto. Con nuevas tecnologías de perforación, radares de penetración profunda y robots diseñados para soportar temperaturas extremas, varios equipos internacionales comenzaron a investigar. Fue entonces cuando ocurrió algo extraordinario. Debajo de cientos de metros de hielo, detectaron enormes bolsas de agua líquida, lagos ocultos, ríos subterráneos, canales invisibles, sistemas enteros atrapados bajo el continente helado. Era como descubrir un planeta secreto dentro del nuestro. Uno de los hallazgos más sorprendentes fue comprobar que algunos de esos lagos habían permanecido sellados del mundo exterior durante millones de años, sin contacto con la atmósfera, sin luz solar, sin intervención humana, completamente aislados. Y eso llevó a una pregunta fascinante. Si existe agua, ¿podría existir vida? Durante años esa pregunta fue una obsesión para los científicos. Muchos pensaban que era improbable. Otros creían que era prácticamente imposible, porque para la mayoría de las formas de vida conocidas, la luz del sol es esencial. Sin ella, las cadenas alimenticias colapsan. Las plantas no sobreviven y los ecosistemas desaparecen. Pero lo que nadie esperaba era que la naturaleza estuviera a punto de demostrar una vez más que puede adaptarse incluso a lo inimaginable. Los investigadores sabían que debían ser extremadamente cuidadosos. No querían contaminar aquel ecosistema antiguo con bacterias modernas, ni alterar un entorno que llevaba intacto miles o millones de años. Por eso desarrollaron sistemas de perforación esterilizados, tecnología especial y protocolos estrictos para extraer muestras sin destruir ese mundo oculto. La misión no era sencilla. Las temperaturas podían descender a niveles brutales. Los equipos fallaban, el hielo se movía lentamente, y cualquier error podía arruinar años de investigación. Pero finalmente, después de un esfuerzo enorme, lograron llegar hasta una de esas cavidades ocultas. Y cuando analizaron lo que había dentro, nadie podía creerlo. Porque bajo uno de los lugares más inhóspitos del planeta, algo seguía vivo. Parte 2.
el descubrimiento que nadie esperaba. Cuando las primeras muestras llegaron al laboratorio, los investigadores pensaron que tal vez encontrarían minerales extraños, quizás sedimentos antiguos, tal vez señales químicas del pasado, pero lo que encontraron fue mucho más impactante. Dentro del agua extraída del ecosistema subglacial había microorganismos vivos, no uno, no dos, miles de ellos. Organismos diminutos que habían logrado sobrevivir en condiciones consideradas imposibles. Vida real, activa, resistente, adaptada a un mundo completamente oscuro. Para entender lo sorprendente de esto, hay que imaginar el entorno donde fueron encontrados. No había luz solar, no había plantas, no había calor, no existían las condiciones normales que sostienen la vida en la superficie. El agua estaba cerca del punto de congelación, la presión era enorme y el aislamiento era absoluto. Sin embargo, aquellos microorganismos no solo existían, estaban prosperando. Eso significaba que la vida había encontrado una manera completamente distinta de sobrevivir. En lugar de depender de la luz del sol, estos organismos obtenían energía de reacciones químicas, consumían minerales presentes en las rocas, aprovechaban compuestos de hierro, utilizaban sustancias químicas del agua para generar energía. Era un tipo de supervivencia extremadamente raro, pero absolutamente real. Los científicos quedaron asombrados, porque esto demostraba algo muy importante. La vida no necesita necesariamente la luz del sol para existir. Y esa idea podría cambiar no solo nuestra visión de la Tierra, sino también del universo. Muchos investigadores comenzaron inmediatamente a comparar este hallazgo con lugares fuera de nuestro planeta. Por ejemplo, la luna Europa de Júpiter. Europa está cubierta por una gruesa capa de hielo. Debajo de ese hielo, los científicos creen que existe un océano gigantesco. Durante años la gran pregunta fue, ¿podría haber vida allí? Y ahora, el descubrimiento bajo la Antártida sugería que sí podría ser posible. Si microorganismos pueden sobrevivir bajo kilómetros de hielo en la Tierra, entonces tal vez la vida también pueda sobrevivir bajo el hielo de otros mundos. Pero eso no era todo. Al analizar el ADN de algunos microorganismos, los investigadores encontraron algo aún más sorprendente. Varias de esas formas de vida parecían ser completamente desconocidas. No coincidían con especies registradas anteriormente. No se parecían a organismos comunes, y algunas mostraban adaptaciones jamás vistas. Era como abrir una puerta a una rama completamente nueva de la vida. Un ecosistema perdido, un laboratorio natural, un archivo biológico congelado en el tiempo. Lo que más impresionó a los expertos fue que estos organismos habían evolucionado de manera independiente durante un periodo inmenso, aislados, encerrados, separados del resto del planeta. Eso significa que bajo la Antártida podría existir una historia biológica completamente distinta, una historia que nunca habíamos visto. Y cuanto más estudiaban, más preguntas aparecían. ¿Cuánto tiempo llevan allí? ¿Cómo llegaron? ¿Qué otras criaturas podrían existir más profundo? ¿Y cuántos ecosistemas similares siguen ocultos bajo el hielo? La Antártida dejó de ser simplemente un continente helado. Ahora comenzaba a aparecer un mundo desconocido. Y lo más inquietante es que esto podría ser solo el principio. Porque si un ecosistema entero pudo permanecer escondido hasta hoy, nadie sabe cuántos secretos más continúan enterrados bajo el hielo eterno. Si quieres, puedo continuar con la parte 3 y parte 4, para mantener el mismo estilo cinematográfico y aumentar la retención del video. Parte 3. ¿Cómo puede existir vida sin luz solar? Durante siglos, la humanidad creyó que toda vida dependía directa o indirectamente del sol. La lógica parecía simple. Las plantas usan la luz solar para producir energía. Los animales comen plantas, y otros animales comen a esos animales. Toda la cadena de la vida parecía comenzar con la luz. Por eso, cuando los científicos confirmaron que un ecosistema entero estaba sobreviviendo bajo kilómetros de hielo, antártico en completa oscuridad, surgió una pregunta que parecía imposible de responder. ¿Cómo puede existir vida donde jamás entra un solo rayo de sol? La respuesta resultó ser tan sorprendente como el descubrimiento mismo. En lugar de depender de la fotosíntesis, muchos de estos microorganismos utilizan un proceso conocido como quimiosíntesis. En términos simples, obtienen energía no de la luz, sino de reacciones químicas. En las profundidades del subsuelo antártico, ciertas rocas liberan minerales como hierro, azufre y metano. Cuando estos compuestos entran en contacto con el agua, algunos microorganismos pueden transformarlos en energía utilizable. Es decir, literalmente viven alimentándose de la química de la Tierra.
Este tipo de vida ya había sido observado cerca de respiraderos hidrotermales en el fondo del océano, pero encontrar algo parecido bajo la Antártida llevó esa idea a otro nivel. Porque aquí no se trata solo de oscuridad, también se trata de frío extremo, presión inmensa, escasez de nutrientes y aislamiento absoluto. En otras palabras, un ambiente que parecía completamente hostil para cualquier forma de vida. Y sin embargo, la vida encontró una manera. Algunos organismos desarrollaron membranas celulares especiales para resistir temperaturas cercanas al congelamiento. Otros evolucionaron lentamente durante miles de generaciones para aprovechar cantidades mínimas de energía. Y algunos incluso parecen entrar en estados metabólicos tan lentos que pueden sobrevivir durante décadas consumiendo casi nada. Es como si la naturaleza hubiera reinventado las reglas de supervivencia. Los científicos comenzaron a darse cuenta de que lo que estaban observando no era solo un ecosistema extraño. Era una prueba viviente de que la vida es mucho más adaptable de lo que imaginábamos. Y esa conclusión cambió inmediatamente otra área de investigación: la búsqueda de vida extraterrestre. Porque si organismos pueden vivir en estas condiciones extremas en la Tierra, entonces tal vez no necesitemos buscar planetas exactamente iguales al nuestro para encontrar vida. Tal vez la vida puede surgir en lugares mucho más inesperados: mundos congelados, océanos subterráneos, planetas sin luz solar, lugares que antes parecían completamente muertos. De repente, el descubrimiento en la Antártida dejó de ser solo una noticia científica. Se convirtió en una pista sobre uno de los mayores misterios del universo. Parte 4. Lo que este hallazgo podría revelar sobre otros mundos. A medida que el estudio avanzaba, los científicos comenzaron a mirar más allá de la Tierra, porque el ecosistema oculto bajo la Antártida no solo era extraordinario por sí mismo, también era un modelo perfecto para comprender otros mundos helados del sistema solar. Uno de los ejemplos más fascinantes es Europa, una luna de Júpiter. Europa está cubierta por una gruesa capa de hielo. Debajo de esa superficie congelada, los astrónomos creen que existe un océano líquido enorme. Un océano posiblemente más grande que todos los océanos de la Tierra juntos. Durante años, muchos pensaron que, sin luz solar, ese océano sería completamente estéril. Pero ahora la Antártida estaba demostrando algo diferente. La vida puede existir en oscuridad total, puede sobrevivir bajo hielo, puede alimentarse de química y puede adaptarse a condiciones extremas. Eso significa que Europa ya no parece tan imposible. Luego está Encélado, una pequeña luna de Saturno. Los científicos detectaron gigantescos géiseres de agua saliendo desde grietas en su superficie helada. Esos chorros contienen moléculas orgánicas, y algunas investigaciones sugieren que en el fondo de su océano podrían existir fuentes hidrotermales, exactamente el tipo de ambiente donde la vida podría desarrollarse. Y todo esto hace que el descubrimiento en la Antártida sea mucho más importante de lo que parecía al principio, porque no estamos hablando solo de un ecosistema remoto. Estamos hablando de una ventana al universo, una pista, una posibilidad, una señal de que la vida puede ser más común de lo que creemos. Los investigadores incluso comenzaron a usar la Antártida como un laboratorio natural para diseñar futuras misiones espaciales. Los robots que exploran bajo el hielo terrestre podrían servir para explorar océanos extraterrestres. Las técnicas para perforar sin contaminar el ecosistema podrían aplicarse algún día en lunas lejanas, y los microorganismos encontrados aquí podrían enseñarnos exactamente qué señales buscar fuera del planeta. Es decir, el hielo antártico podría estar ayudándonos a responder una de las preguntas más antiguas de la humanidad. ¿Estamos solos? Lo más increíble es que la respuesta podría comenzar no mirando hacia las estrellas, sino mirando bajo nuestros propios pies. Parte 5. Los secretos que todavía permanecen ocultos. Aunque el descubrimiento fue asombroso, muchos científicos creen que apenas hemos visto una pequeña parte de lo que se esconde bajo la Antártida. Porque debajo del hielo no existe un solo lago aislado. Existen cientos. Algunos estudios sugieren que podrían ser más de 400 lagos subglaciales repartidos por todo el continente, y muchos de ellos nunca han sido explorados. Cada uno de esos lagos podría contener formas de vida distintas. Cada uno podría haber evolucionado de manera separada durante millones de años, y cada uno podría guardar respuestas que todavía ni siquiera sabemos formular. Lo inquietante es que algunos investigadores creen que bajo ciertas regiones del hielo podrían existir ecosistemas mucho más complejos,
No solo microorganismos, sino organismos multicelulares, extremadamente pequeños, capaces de sobrevivir en esas condiciones. Aunque todavía no hay pruebas definitivas, la posibilidad sigue abierta, y eso mantiene a la comunidad científica completamente fascinada. Además, estudiar estos ecosistemas también puede ayudarnos a entender el pasado de la Tierra, porque estos ambientes han permanecido sellados durante tiempos inmensos. Funcionan como cápsulas del tiempo biológicas. Conservan información sobre cómo era nuestro planeta en épocas remotas, y quizás incluso sobre cómo comenzó la vida. Algunos científicos creen que estudiar estos microorganismos podría revelar cómo sobrevivieron las primeras formas de vida cuando la Tierra era joven y hostil. Otros piensan que podrían contener compuestos únicos con aplicaciones médicas o tecnológicas futuras. En otras palabras, este descubrimiento no solo habla del pasado, también podría cambiar nuestro futuro. Pero existe un gran desafío: explorar estos lugares sin destruirlos, porque cada perforación representa un riesgo. Introducir bacterias modernas, alterar un ecosistema frágil, contaminar un mundo que ha permanecido intacto durante millones de años. Por eso cada nueva misión debe hacerse con extrema precaución. La Antártida no es solo un continente congelado. Ahora sabemos que es un archivo viviente, un lugar donde la naturaleza ha guardado secretos durante eras enteras. Y lo más sorprendente es que probablemente todavía estamos viendo solo el comienzo, porque bajo ese inmenso desierto blanco podría haber mundos enteros esperando ser descubiertos. Mundos silenciosos, mundos invisibles, mundos que estuvieron allí todo el tiempo, esperando a que alguien finalmente los encontrara. Parte 6. El mayor desafío: explorar sin destruir. Después del asombroso descubrimiento bajo la Antártida, una nueva pregunta comenzó a preocupar a los científicos. ¿Cómo estudiar un ecosistema tan frágil sin dañarlo para siempre? Porque encontrar vida en un lugar aislado durante millones de años es algo extraordinario, pero tocar ese mundo oculto también puede representar un enorme peligro. Cada vez que un equipo perfora el hielo para llegar hasta esas aguas antiguas, existe el riesgo de introducir bacterias modernas desde la superficie, microorganismos invisibles que podrían alterar para siempre un ecosistema que ha permanecido intacto desde tiempos remotos, y ese es precisamente uno de los mayores dilemas científicos de nuestra época. Descubrir, pero sin destruir, o investigar, pero sin contaminar. Los investigadores saben que incluso una pequeña alteración podría cambiar completamente ese ambiente. Un solo microbio extraño podría modificar el equilibrio natural. Una mínima contaminación química podría afectar especies desconocidas, y una intervención descuidada podría borrar información que tardó millones de años en conservarse. Por eso, para llegar hasta estos lagos subglaciales, se han desarrollado tecnologías extremadamente sofisticadas. Las herramientas deben ser esterilizadas. El agua usada en la perforación debe purificarse. Los robots deben diseñarse para operar sin liberar contaminantes. Algunas sondas son tan avanzadas que pueden atravesar cientos de metros de hielo usando agua caliente esterilizada para abrir un pequeño canal temporal. Luego descienden lentamente hacia la oscuridad absoluta, como si fueran exploradores entrando en otro mundo. Y en cierto sentido, eso es exactamente lo que son. Porque estos científicos no solo están investigando la Antártida, están explorando uno de los últimos territorios completamente desconocidos de la Tierra. Lo más impresionante es que muchas de las tecnologías creadas para estas misiones podrían usarse en futuras exploraciones espaciales. Los mismos sistemas diseñados para penetrar hielo terrestre podrían algún día perforar la superficie congelada de lunas lejanas. Eso significa que cada misión en la Antártida también puede convertirse en un ensayo para futuras expediciones fuera del planeta. En otras palabras, estudiar un lago oculto en la Tierra podría enseñarnos cómo descubrir vida en otros mundos. Y eso transforma este hallazgo en algo mucho más grande de lo que parecía al principio. No se trata solamente de un ecosistema perdido, se trata de una nueva frontera para la ciencia. Parte 7. Lo que este descubrimiento podría cambiar para siempre. A veces, un solo descubrimiento puede cambiar nuestra forma de ver el mundo. Y eso es exactamente lo que está ocurriendo con el ecosistema oculto bajo la Antártida. Durante mucho tiempo, pensábamos que la vida necesitaba condiciones muy específicas para existir. Temperaturas moderadas, luz solar, oxígeno abundante, un ambiente estable.
Pero este hallazgo demostró algo completamente diferente. La vida puede sobrevivir donde parecía imposible. Puede adaptarse, puede resistir, puede evolucionar incluso en silencio absoluto bajo kilómetros de hielo. Eso obliga a la ciencia a replantear muchas ideas. Tal vez la vida en el universo no sea tan rara como imaginábamos. Tal vez simplemente no hemos estado buscando en los lugares correctos. Tal vez algunos de los mundos que parecían muertos podrían estar llenos de posibilidades. Y lo más sorprendente es que esta revelación no vino de un planeta lejano, vino de nuestro propio mundo. De un lugar que siempre estuvo aquí, un lugar que creíamos conocer, un lugar que todavía guarda secretos inmensos. La Antártida nos recuerda algo fascinante. Nuestro planeta aún no ha contado toda su historia. Todavía existen rincones inexplorados. Todavía hay misterios enterrados. Todavía hay descubrimientos capaces de sorprender incluso a la ciencia moderna. Y quizá eso sea lo más increíble de todo, que en una era donde creemos haber visto casi todo, la Tierra todavía puede dejarnos sin palabras, porque bajo el hielo más antiguo del planeta, en un mundo oscuro y silencioso, la vida encontró la manera de continuar, esperando, oculta, invisible, hasta ahora. Cierre final para la audiencia, y ahora quiero saber tu opinión. ¿Crees que este misterioso ecosistema demuestra que podría existir vida bajo el hielo de otros planetas? Déjamelo en los comentarios porque tu opinión puede abrir un debate increíble. Si te gustan los misterios reales del planeta y los descubrimientos que parecen sacados de una película, suscríbete a Curiosidades 1360, porque aquí siempre exploramos los secretos más sorprendentes del mundo. Nos vemos en el próximo misterio.